Bueno, a mí me gustaría hablar un poco de una localidad desaparecida hoy en día, que es Wittenham, que era una pequeña ciudad, un pequeño poblado que se formó en esta región de Pilbara, en Australia Occidental, que en su momento fue muy popular y era una de las zonas más pobladas de esta área. Fue muy famosa porque se descubrió la existencia de asbesto azul y bueno, se empezó su explotación minera en la década del 40, a finales de la Segunda Guerra Mundial. Allí bueno, se tuvieron que trasladar algunos trabajadores y con eso fue que se favoreció la formación de un poblado para alojar justamente a los trabajadores y a sus familias. Y de allí se crea este pueblo, en realidad ubicado en una zona pastoral muy hermosa, con una geografía muy bella, con unas montañas, ríos, mucha agua, mucho verde. Un lugar muy lindo en el que supieron vivir alrededor de 2000 personas, un poco más. En sus comienzos eran 500 habitantes y luego esa población fue creciendo a medida de que se convirtió la explotación del asbesto se convirtió en una actividad más popular, porque además se descubrió que había mucho allí y bueno, hubo más gente que se trasladó y que comenzó a trabajar en los alrededores. ¿Qué es lo que pasó con esto? Bueno, es una historia un tanto trágica, es una historia muy trágica en realidad. La gente se trasladó y bueno, muchos médicos y estudiosos empezaron a ver los riesgos, sobre todo de que la mina no tenía una buena ventilación, un sistema de aire que eliminara todo ese polvo, y el polvo ya era una cosa constante en el pueblo, que si bien estaba alejado no estaba tan lejos, y además en los trabajadores que estaban en contacto todo el tiempo con este polvillo, con sus ropas, ¿no? Bueno, finalmente Australia se convirtió en uno de los mayores exportadores de asbestos para el mundo, hasta que comenzaron a aparecer una serie de casos, bueno, de enfermedades. Sobre todo muchos médicos estaban preocupados por el tema de enfermedades respiratorias relacionadas con la respiración justamente de ese polvillo constantemente. Pero finalmente las evidencias no pudieron pasarse por alto a finales de la década del 70, cuando ya era bastante obvio que lo que estaba pasando era que la gente estaba muriendo a causa del asbesto azul. O sea, lo que fue un poco paradójico, porque lo que en realidad dio vida a este pueblo también empezó a matarlo. Ya a la altura del año 2000 o 2010, se reconocieron más de 2000 casos de muertes relacionadas con este fenómeno. La gente simplemente empezaba a enfermarse gravemente, a contraer enfermedades tales como cáncer y enfermedades respiratorias muy graves, a causa justamente del contacto con la mina y con lo que implicaba vivir en las cercanías de esa mina, porque obviamente todo ese polvo venía también en el aire, venía en la ropa de los trabajadores, ¿no? Era también un material que se utilizaba para la construcción de casas, o sea que todo el tiempo esa gente estaba respirando esto que justamente era venenoso, que los estaba matando. Y pues, además de que muchos doctores estuvieron también insistiendo, por más de que el dueño de la mina intentaba hacer el desentendido, pasar por alto una cantidad de cosas, hasta que el gobierno de Australia no dejó de ver que esto se estaba yendo de las manos y que ahora la evidencia ya era contundente. Fue un juicio muy importante que terminó en la bancarrota y en el cierre de esa mina, pero además el gobierno australiano resolvió desalojar a la gente de allí, pagarles y comprarles sus casas, y a medida que la gente se fuera mudando ir
demoliendo esas casas para que no hubiera nuevos habitantes, e incluso se llegó a borrar del mapa esa región, esa ciudad, como que nunca hubiera existido, y incluso los carteles señalizadores en las rutas también tampoco informan sobre ese pueblo. Incluso se han ideado maneras de demoler caminos que lleven hasta allí, cosa de que la gente no acceda, no vaya ni tampoco se quede. Hoy en día el pueblo es realmente un pueblo fantasma, es una tierra totalmente desolada. Si uno mira las fotos viejas con las presentes, ve que de toda esa ciudad solamente quedan unas pocas casas, unos pocos galpones abandonados. Hoy en día creo que residen 4 habitantes, entre 3 y 4 habitantes que aún viven allí. Es un tanto triste como hay casas que quedaron detenidas en el tiempo.